fisiopatología de la diabetes, donde enseña todo lo que es la diabetes, ¿de acuerdo? La fisiología, la fisiopatología y la farmacología. O sea, esa clase todavía no ha aparecido en el mundo y ya se dio el año pasado en Viena, por eso estamos ahí, y se entregó para que ustedes la tengan, la guarden y la revisen. Está todo lo que ustedes quieran, de los medicamentos, algunos medicamentos y cómo funcionan y cómo la fisiología se aplica evidentemente a la farmacología y la tecnología de la clínica. Una secuencia. Se la voy a dejar también grabada. ¿Parece bien? Pero les voy a hacer la que les interesa a ustedes, que es fisiología. La otra solamente es para que la tengan, para que pasen a farmacología. ¿Muy bien? Listo. Les vamos a hablar sobre, un poco más adelante, para que no se duerman. Les vamos a hablar un poco ahora de fisiología de la insulina y su relación evidentemente a la enfermedad, que la enfermedad se llama diabetes mellitus. Mellitus porque es una diabetes dulce. Cuando les pregunten a ustedes y le van a preguntar, ¿y por qué hay diabetes mellitus, o sea, diabetes dulce? ¿Por qué hay diabetes insípida, o sea, salada? ¿Insípida? Claro que sí. La diabetes insípida es cuando falta la hormona antidiurética. Entonces, diabetes significa sifón. Sifón, todo lo que entra sale. ¿Okay? Si entra por un lado agua, sale toda la misma cantidad de agua. Y por eso de ahí viene su nombre de diabetes. Porque el paciente orinaba mucho en esa época. Pero ¿qué pasaba? De que había pacientes de que le probaban la orina, pues tenemos que probar la orina, como vamos a ver en la práctica, se prueba la orina y una orina dulce. Pero en otros pacientes orinaban un montón, probaban la orina y era una orina insípida, una dulce. ¿Cuál era la diferencia? Que el paciente que tenía una orina que no era dulce era diabetes insípida. ¿Y eso por qué es? Por alteración o deficiencia de hormona antidiurética. Entonces el paciente orinaba por falta de hormona, pero su orina no era por exceso de glucosa. En cambio, en la diabetes mellitus, la glucosa pasaba del umbral renal para la glucosa, ustedes ya saben cuál es, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuándo tiene que estar la glucosa en sangre para que aparezca en orina? ¿No? ¿Cuándo es? ¿Cuánto? 180 miligramos por decilitro, aparece en orina, entonces la orina es dulce. Entonces, de ahí viene su nombre, diabetes mellitus. ¿No? Ella tiene clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 1 si es por destrucción de páncreas, tipo 2 si es por resistencia a la insulina. ¿Qué lo vamos a ver? ¿Color? Y esto es algo importante porque miren, aquí está una foto de este monstruo. Este monstruo capaz ustedes lo conocen por ahí, lo han visto en películas, se llama el monstruo de Gila. Es un monstruo que vive en los desiertos de México. Y siempre los investigadores están viendo cosas nuevas, ¿no? Y se preguntaban, ¿por qué este animal solamente come una vez al año? Una vez al año. Y miren lo fuerte que está, ¿de acuerdo? Entonces decían, ¿por qué? Tiene que tener alguna sustancia por la cual le regule las hormonas para que este animal pueda vivir una vez al año, comer una vez al año y listo. ¿Okay? Entonces, estas sustancias se llamaban las incretinas. Las incretinas. Para eso, al pobre animal tuvieron que sacrificarlo y evidentemente estudiarlo. Y le han cortado desde la cola hasta la lengua. ¿Y dónde se lo encontraron? En la saliva. O sea, en la saliva del monstruo de Gila están las incretinas. Nosotros las tenemos en el intestino, vamos a ver, pero él lo tenía en la saliva. Y de ahí comenzó el estudio de las incretinas como hormona, algo muy nuevo, que muchos de esos no están en sus libros, ¿de acuerdo? Y también comenzó como medicamento. Gracias a este famoso monstruo de Gila, conózcanlo porque lo van a escuchar mucho cuando lleguen farmacología. ¿Ven? Y el segundo dibujo es el muñequito, es un muñequito que fue hecho por un laboratorio en Berlín, pero alemán, que lo sacó para explicar un poquito el efecto que tiene el sistema cerebro entero insular. ¿De acuerdo? O sea, hay una relación entre lo que es el cerebro, pero más que todo lo que es el páncreas y el intestino, diciendo de que el intestino es el órgano
endocrino más grande que existe en el cuerpo humano. Ya no es el endotélio. Hasta hace unos años, como decíamos, el endotélio es el órgano más grande, como 5 canchas de tenis. Ya olvídense de eso, ¿verdad? Ahora es el intestino, es el órgano endocrino más grande del cuerpo humano. Perdón, el intestino. Entonces, en la insulina tenemos que ver el tipo de células. Cuando antes nosotros hablábamos, y siempre hablábamos de la clase de páncreas, siempre solamente era hablar de células B, nada más. ¿Por qué? Porque simplemente cuando ustedes pasaban a farmacología y de ahí pasaban a clínicas, se seguían con el concepto totalmente básico de que la alteración de las células beta llevaba pues, a que yo use medicamentos en farmacología para estimular células beta. ¿Para qué? Para tratar en clínica la diabetes. Y esa era la secuencia. Ahora ya no. Todo eso ha cambiado totalmente. ¿Correcto? Totalmente y radicalmente. Estamos hablando de hace 2 o 3 años máximo. Por eso tenemos reeducando a los chicos que están ya son médicos en este momento, ¿de acuerdo? Y a los especialistas en estos nuevos conceptos que ahora ustedes no tienen ya en el software. ¿Ve? Entonces, muy importante, el glucagón se produce en las células alfa y las células alfa han tomado una importancia muy grande, como van a ver, dentro de la fisiología del páncreas. También está la insulina producida por las células beta y la somatostatina, que es una hormona inhibitoria por excelencia. Como yo les dije, en la hipófisis, ¿no? Somatostatina que también se produce inhibe todo lo que sea, ¿no? Cualquier hormona. Y a nivel del páncreas también inhibe cualquier hormona. Entonces, si ustedes le preguntan en el examen, ¿la somatostatina inhibe a la insulina? Sí. ¿Inhibe el glucagón? Sí. ¿Inhibe el producto pancreático? Sí. O sea, ahí no tienen pierde. La somatostatina es una hormona inhibitoria por excelencia. Esto dio un premio Nobel al doctor Benedict Cumberbatch. Eran 2 grandes amigos, pero después se hicieron un poquito enemigos, ya lo van a ver cuando hagamos la clase de historia de la diabetes, ¿de acuerdo? En que lograron machacar el páncreas de un perro, a sacar la insulina, inyectarla a una niña, ¿de acuerdo? Que es tipo 1, de tipo 1 que vivió, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le dieron el premio Nobel de la medicina, y este fue el primer cambio grande en el año 23. El primer cambio grande que hubo en la diabetes, ¿no? La síntesis de la insulina, lo que fisiológicamente se produce. Actualmente, no actualmente, el año pasado, en noviembre de 2015, se ha presentado un nuevo medicamento, ¿de acuerdo? Que ha revolucionado por segunda vez, como fue la insulina en su tiempo, ha revolucionado ahora también la diabetes. Y eso parte de fisiología. Es lo mismo que ustedes van a hacer, o ya hicieron su práctica, de la casa. ¿Está bien? ¿Diabetes experimental? Oye, ya, lo que van a hacer hoy día, eso ha revolucionado la medicina en la parte de diabetes. ¿Correcto? Y ya vamos a ver por qué. Esta insulina salvaba la vida, pero no disminuía el riesgo, pues, si no había un control de infarto, hemiplegia, Alzheimer, todas las enfermedades que produce la diabetes. En cambio, este nuevo medicamento que ha salido, que es un medicamento que bloquea el paso de la glucosa a nivel renal, ¿de acuerdo? Entonces puede eliminarse la glucosa por el riñón, disminuye hasta en 40% el riesgo de infarto, hemiplegia, etc. Entonces es el segundo nuevo descubrimiento que se acaba de hacer, publicado el año pasado en una revista de medicina interna en New England, lo bajar de ahí, y es el segundo paso pero no le han dado ningún premio Nobel. Pero ustedes lo hacen, lo hice yo a la edad de ustedes, imagínense lo viejo que es el experimento, y lo hizo mi profesor que me enseñó cuando él era estudiante. Miren, desde esa época se conocía esto y nunca se utilizó como medicamento, y ahora se ha utilizado. Eso lo vamos a ver al final de la teoría. Entonces, normalmente hay un eje entero insular, o sea, se activa acá en el intestino, se activan unas hormonas llamadas incretinas. Estas hormonas llamadas incretinas van a ir ¿a dónde? Al páncreas. ¿A dónde? A la célula beta. Y en la célula beta van a producir la liberación de insulina. Y
¿Cuál es la versión de insulina? ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina va a estimular unos transportadores de glucosa llamados GLUTs. G-L-U-T-S. GLUTs. Unos transportadores de glucosa que van a ir a los tejidos, en los tejidos blancos y van a hacer que la glucosa entre a los tejidos. Pero la función de la insulina principal es que la glucosa ingrese a los tejidos. ¿Por medio de qué? De esos transportadores llamados GLUTs. ¿Muy bien? Entonces, esto es algo muy sencillo, por favor. Esto se llama la síntesis de la insulina. Un favor, y siempre les repito esto porque siempre hay errores. Una cosa es síntesis y otra cosa es liberación. Síntesis es cómo se forma. Liberación es cuando se libera sangre para que vaya a hacer un efecto biológico. ¿Correcto? Entonces, por favor, cuando en el examen coloquen, por favor, a ver, descríbanme cómo es la síntesis de la insulina. Bien fácil. Primero se forma la molécula llamada preproinsulina, que son dos cadenas unidas por un péptido conector, la proinsulina, y de ahí se forma la insulina madura, el gránulo de insulina madura, que son dos cadenas, ¿de acuerdo? Unidas de proteínas unidas por un péptido C, que es el péptido conector. ¿Correcto? Estos dos de acá son los precursores de la insulina. Y este de acá, evidentemente, es la insulina madura, es la que va a ser liberada para que pueda hacer su efecto biológico. Aquí solamente 3 puntos importantes que quisiera que se acuerden para toda su vida y también para el examen. 1. Cuando la célula beta productora de insulina, entra en estrés, comienza a producir más precursores. ¿Qué significa? Cuando una célula beta va a morir, se llama la apoptosis de célula beta. La célula beta va a morir porque es un paciente que evidentemente va a ser diabético. Entonces, ustedes le miden preproinsulina y la tiene aumentada. No le miden insulina, porque si le miden insulina va a estar normal. Va a estar normal. Pero le miden los precursores, la preproinsulina, y ahí va a estar elevada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica la preproinsulina? Solamente que la célula beta está en estrés y el estrés se va a ir a la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, y va a morir esa célula beta. Lo segundo, la insulina tiene una vida media muy corta. En cambio, el péptido C tiene una vida media bien larga. Y la insulina se produce en la misma cantidad que el péptido C. Tanto la insulina, si se produce una molécula de insulina, se produce unido a una molécula de péptido C. De la cantidad de insulina se produce la misma cantidad de producción de péptido C. Pero como la insulina tiene una vida media muy corta, entonces cuando yo quiero hacer diagnóstico si el paciente es un diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2, no le mido insulina, no le mido péptido C, porque el péptido C tiene una vida media más larga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve el péptido C? Sirve para algo en la parte clínica, porque fisiológicamente se produce la misma cantidad que la insulina. Sí, sirve porque evidentemente tiene una vida media más larga, y al tener una vida media más larga, evidentemente al estudiarlo, yo sé cuánto de insulina está produciendo exactamente ese paciente, y yo sé entonces delimitar que es un paciente que no tiene insulina o que tiene mucha insulina. ¿Correcto? Que tiene mucha insulina. ¿Ok? Entonces, para eso sirve también el péptido C, y es pregunta de examen. Digan ustedes, si yo tengo un paciente con un tumor productor de insulina, no es clínica, es fisiología. Un paciente con un tumor productor de insulina, ¿no? O sea, un insulinoma. ¿Ok? Y quiero hacer diagnóstico. ¿Qué le mido? Insulina, A, B, péptido C. ¿Qué le mide? Péptido C, perfecto. 2 puntos. ¿Por qué? Porque tiene una vida media más larga. Perfecto. Muy bien. Lo otro es cómo actúa la insulina. La insulina, una vez que se ha liberado, ¿y quién es el que estimula la liberación de insulina? Los alimentos. ¿Ustedes acaban de almorzar o no? ¿Han comido algo? Sí. ¿Okay? Entonces ahorita
bien, el doctor está tomando una gaseosita, sí, gaseosas. Muy bien, tiene azúcar un poquito, entonces tiene azúcar, el azúcar es el que hace liberar insulina. Está liberando insulina en el momento. Pero lo que va a estar haciendo es que la insulina va a ir, va a actuar, ¿de acuerdo? En una célula blanco, la que sea, en este caso es el cerebro porque está atenta a la clase, ¿de acuerdo? Y va a producir la síntesis de los transportadores de glucosa, lo que le dije, los transportadores de glucosa. Estos transportadores de glucosa van a ir aquí, a la membrana se van a pegar y por aquí va a entrar la glucosa. Entonces, lo que hace la insulina es estimular a las células blanco para que afloren los transportadores de glucosa, los GLUTs, ¿de acuerdo? Y por ahí ingrese la glucosa. ¿Y qué hace la glucosa? La glucosa es la energía para, evidentemente, para los tejidos. Hay pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Van a haber pacientes que tienen resistencia a la insulina. Hay resistencia a muchas hormonas, por si acaso. ¿Pero qué significa resistencia a la insulina? Significa que para que este receptor tenga una molécula de insulina, tiene que tener 4, 5, 6 moléculas de insulina y estimularlo. O sea, haber una gran hiperinsulinemia, o sea, exceso de insulina, para que esto se dé. ¿Perfecto? Entonces, eso tiene un mecanismo positivo por un lado, pero negativo por otro. Ejemplo bien sencillo. Pongamos que este sea el cerebro, ¿ok? Y el paciente tiene resistencia a la insulina. Produce 5 moléculas de insulina para que se dé este mecanismo. ¿Ok? Se da el mecanismo, salen los transportadores y entra la glucosa. Una molécula de glucosa. Y ustedes están despiertos y alertas en este momento porque se ha sucedido ese mecanismo. Pero ¿qué pasa? Que esas 5 moléculas de insulina también están actuando en otro tejido, que es el tejido graso. Y en el tejido graso va a ser lo mismo, pero en vez de entrar una molécula de glucosa, van a entrar 5 moléculas de glucosa, porque en el tejido graso sí no hay resistencia. Y por lo tanto, ese paciente va a subir de peso. Entonces, a eso va la parte positiva y la parte negativa de, en este caso, la síntesis de insulina. Bueno, acá están las pancreáticas, los Langerhans, con las células alfa, beta, delta, ¿de acuerdo? Lo que produce glucagón, insulina, serotonina, clorhídrico pancreático. Glucagón es muy importante en el sentido de que glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿de acuerdo? Es una hormona hiperglicemiante, me pueden poner en el examen, me pueden poner, es una hormona contrarreguladora. Es una hormona que estimula la gluconeogénesis hepática, lo que ustedes quieran. ¿Perfecto? ¿Y cuáles son las hormonas como el glucagón contrarreguladoras? 5. Cortisol. ¿Vale? Ya, catecolaminas, para que no me digan que tienen catecolaminas en el aire. Perfecto. Glucagón, 3. La primera clase de los dije, miren que se van a olvidar. Miren cómo se cumple. Las hormonas tiroideas y los procesos de crecer. La hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? La hormona de crecimiento son hormonas contrarreguladoras. O sea, significa que van a ir al hígado y van a hacer el bloque del glucagón, van a estimular la producción de glucosa, van a estimular la gluconeogénesis hepática. La insulina, ya vamos a ver todo lo que hace, ¿de acuerdo? Pero la insulina lo que hace en general es introducir la glucosa a los tejidos, ¿de acuerdo? También forma lípidos y forma proteínas. Ya lo vamos a ver dentro de poco en las siguientes láminas. Y la somatostatina, como su nombre lo dice, es un inhibidor por excelencia. ¿Cuáles son los reguladores de secreción de insulina? Pregunta de examen. No se lo aprendan todo, por favor. O sea, por lógica, los principales. ¿Quién estimula la secreción de insulina? La comida, o sea, la glucosa. Si hay hiperglicemia, si sube la glucosa, se libera insulina. ¿Cuál es el principal estimulador de liberación de insulina? La glucosa. Y esto
tiene su importancia. ¿Por qué? Si llega un paciente y le puede decir, porque esto nos pasa a cada rato en emergencia, más con los estudiantes y los residentes, ¿no? Me dicen, doctor, ha llegado un paciente en hipoglicemia, está con la glucosa baja. Entonces, ¿qué hacen? Pónganle dextrosa, ¿sí o no? Ok. Pónganle dextrosa al 10% y fíjate en una hora cómo está la glucosa. Se le pone dextrosa y estaba en... ¿Cuántos los niveles normales de glucosa? Antes de, por ejemplo, porque muchos me escapan las cosas que tenían son básicas, ¿no? ¿Cuánto? 100 a... A ver, ¿se me puede decir? Son medio sobreunidad, ya no escucho. ¿Perdón? 80 a 120. ¿Cuánto? 80 a 110. 80 a 110, ¿está bien? ¿Todo de acuerdo? No, la glucosa es 70-99. Por favor, 70-99. Esos son los niveles normales de glucosa en el mundo. Aquí, en la China, donde usted quiera, Ecuador, donde usted quiera, ¿de acuerdo? 70-99 son los niveles normales de glucosa. Doctor, pero otro día me hizo un examen en el laboratorio X y sale de 5 a 115 y el otro sale de 70 a 110. Por favor, no están actualizados. En el Perú no existe uno que ha actualizado su valor, ¿de acuerdo? Pero después todos no han cambiado sus valores de referencia. Pero ustedes son estudiantes de medicina, tienen que entrar y leer. ¿Qué leen? La Sociedad Americana de Diabetes, la Sociedad Americana Europea de Diabetes, etc. Y ahí dicen los valores de normalidad. 70 a 99, ¿de acuerdo? 100 a 125 es prediabetes. Y mayor de 126 es diabetes. Aprende estos números porque lo van a preguntar en la práctica. ¿Ok? Entonces, si el paciente vino con una hipoglicemia, o sea, menos de 70, hasta hace un año la hipoglicemia era menos de 40. Ahora cambiaron, es menos de 70 es hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, ya el paciente viene con 62. ¿Ok? Doctor, ¿sabes qué? Mi residente, ¿no? ¿Sabes qué? Doctor, un paciente con 64 de glucosa, está con hipoglicemia, diabético, con una pastilla de más, comió y se le baja la glucosa. Perfecto. ¿Qué va a hacer? La voy a poner de 10%. Listo, ponle. Vale, le coloca. ¿Ok? Le coloca su dextrosa. Y el paciente sube, ¿cómo está? A la hora, ¿no? Está en 120. Ah, muy bien. ¿Ok? Está en 120. Le quitarían, bueno, no es para farmacología, pero es farmacología, no me acuerdo esto, ¿ok? ¿Le quitaría la dextrosa hoy en día? No, no le quiten, porque la pastilla sigue actuando, ¿no? Le quitan la dextrosa y la pastilla como sigue actuando, porque tiene una media larga, es decir, te baja la glucosa, ¿no? Pero de repente ya pasa un día y el paciente ya pasó el efecto de la pastilla, pasa un día y al día siguiente yo llego en la mañana y me dice el alumno, ¿no? O el estudiante, me dice, doctor, ¿sabes qué? El paciente está con dextrosa al 10%, que debería estar con una glucosa pues, de 150, 180, porque como si estuviera comiendo, y está con 80 de glucosa. Está con 80 de glucosa. ¿Qué hago? Le pongo adrenalina, corticoides, una previa, ¿qué hago? Por fisiología, ¿qué creen ustedes? Total fisiológica. Reflexión un poquito. ¿Qué está pasando en ese paciente fisiológicamente? ¿Le pondrían un punto de corticoides? Sí. Para que suba la glucosa. Eso va al hígado, estimula la gluconeogenesis hepática y le sube la glucosa. Pues el paciente sigue en hipoglicemia. Un paciente con 80 o 90 de glucosa, con una dextrosa del 10%, está en hipoglicemia. Sacan la glucosa y se la da abajo. ¿Ok? ¿Qué está pasando en ese paciente? ¿Por qué se está perpetuando la hipoglicemia? Porque el principal estímulo de la liberación de insulina es la hiperglicemia. O sea, al colocarle una gran cantidad de dextrosa, si el paciente tiene una buena cantidad de insulina, lo que está haciendo es liberar gran cantidad de insulina frente a la dextrosa y está perpetuando la hipoglicemia. ¿Me dejo entender o no? Vuelvo a repetir. Al ponerle una gran cantidad de dextrosa, cuando él llegó hipoglicemia le sirvió, porque era una hipoglicemia probablemente con la pastilla o con la insulina que había recibido. Pero después, cuando ya pasó el efecto, él tiene mucha producción de insulina, porque tiene resistencia de insulina a los diabéticos, como ya vamos a ver más adelante.
Entonces, al darle dextrosa, es un estímulo para que produzca insulina y produce una gran cantidad de insulina propia y la glucosa le sigue bajando y le perpetúa la hipoglicemia. Lo que tienen que hacerle es primero bajarle de 10 a 5% y de ahí 5% retirarse y darle que el paciente coma. Y listo, adiós hipoglicemia. ¿Perfecto? Entonces, cuando tengan una hay dos casos simplemente, dos casos muy importantes para toda su vida de hipoglicemia persistente. La primera, que a todo el mundo se le escapa, es que es un paciente con gran cantidad de insulina que simplemente le sigue estimulando con dextrosa por una hipoglicemia que vino y le siguen perpetuando la hipoglicemia. Y el segundo son los pacientes con cirrosis, que no tienen reserva hepática, o pacientes con insuficiencia renal de la corteza suprarrenal, ¿no? Los Addison, que también no tienen evidentemente producción de cortisol y van a ser hipoglicémicos. Entonces en ellos dos sí, el tratamiento es diferente. Después los aminoácidos, los cuerpos cetónicos y a la cabeza, y lo que tienen que aprender, porque es lo que vamos a hablar más ahorita, es esto: el glucagon-like peptide tipo 1, el GLP-1, ¿no? Inhibidores de hipoglicemia en la cabeza. Por favor, ¿quién inhibe que produzca insulina? La inhibidores de la producción de insulina de hipoglicemia. ¿De acuerdo? Si baja la glucosa, ya no tiene por qué producir insulina. ¿De acuerdo? Porque si sigue produciendo insulina, lo lleva al paciente más a la hipoglicemia. ¿De acuerdo? Acciones de insulina en el hígado. Aquí les voy a hacer un cuadrito bien sencillo que resume todo esto, pero acá vamos a tomar lo principal, ¿de acuerdo? Primero, que aumenta la captación de glucosa en el hígado, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, dos preguntas que son básicas y acuérdense, son para toda la vida. Lo demás que se acuerden, la verdad, es importante porque tienen que saber lo que son las cuestiones de medicina. Pero para toda la vida, ¿qué les va a servir? En todos puntos. Uno, inhibe la gluconeogénesis hepática. Acuérdense que habían 5 que lo estimulan. ¿Quién se lo inhibe? La insulina. ¿Ok? Y lo más importante es, inhibe la ketogénesis, inhibe los cuerpos cetónicos. Esto es de un uso indispensable en la parte farmacológica y más adelante en la clínica. Cualquier especialidad que ustedes hagan, este concepto que inhibe cuerpo cetónico es positivo. Porque si no inhibe cuerpo cetónico, el paciente que se va a una cetoacidosis, y como es diabética, cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé? Mi pregunta de examen. A ver, les voy a hacer algo como se respondería en el examen. Bien fácil, ¿no? ¿Cuáles son los signos de compensación de la diabetes? A los 4 P, ¿verdad? Estoy haciendo una mezcla de clase con la clase práctica. Las 4, ¿verdad? Polidipsia, poliuria, polifagia, falta una P, los 3 más. Pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, pregunta de examen. Paciente, varón de 25 años, diabetes mellitus tipo 1, que usa insulina 45 unidades al día. Ellos se llaman distractores. Eso no sirve para nada, ¿de acuerdo? Son distractores. Ok. Y el paciente viene y dice que tiene polidipsia, polifagia, poliuria y está perdiendo peso. ¿Ok? Y le damos, y el médico le da tratamiento. Lo cita al día siguiente. ¿Correcto? Tenía 4 pesas. Lo cita al día siguiente. Y el paciente viene ahora y le dice, el médico le hace unas preguntas. ¿Qué tienes? Y le dice que tiene, bueno, no le hace polidipsia, no, pero tengo sed, polidipsia, poliuria y está perdiendo peso. Pero que sabe qué? Que ya el apetito ya mejoró. No tiene apetito. ¿Está mejor o peor? Está haciendo una P menos, ¿sabes? ¿Mejoró o empeoró?
¿Me dejo entender la pregunta? Porque a veces yo hablo muy rápido, disculpen, ¿no? Primero vino con las 4 P's. Después viene con 3 P's. ¿Mejoró o no mejoró? ¿Y con qué? Fisiología, nada más que fisiología, simple, básica, lo más básico que hay, ¿no? Le estoy preguntando la pregunta más fácil aquí, ¿no? En el examen le vienen un poquito más difíciles y en el susti no se lo recomiendo. A ver, acá los ayudo yo, por dos pienso que la primera pregunta, la segunda nada, está peor, porque los cuerpos cetónicos inhiben el apetito. Acuérdense, ¿han llevado bioquímico o no? ¿Han llevado? ¿Sí? Pero no se acuerdan, ¿no? Dios mío. Los cuerpos cetónicos inhiben el apetito. Si este paciente ya entró en cetogénesis, ¿no? Está entrando en coma diabético, se le va a quitar el apetito. Entonces, no es que esté mejor, está peor. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los cuerpos cetónicos inhiben el apetito. ¿Para qué le pongo insulina? Para inhibir los cuerpos cetónicos y no se vaya a coma diabético. ¿Muy bien? Entonces es muy importante que sepan ustedes eso. De por fisiología, ustedes pueden sacar un diagnóstico clínico. Ustedes pueden estar tranquilitos. Señor, ¿qué tal? ¿Tiene hambre? ¿Sí? ¿Tiene hambre? Tranquilo. El día que tú digas que no tengo hambre, ahí sí preocúpense. Está yendo a coma diabético. ¿Muy bien? En el músculo, la acción que hace la insulina en el músculo es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo tengo una persona que quiere aumentarle masa muscular, yo puedo usar insulina. Porque yo puedo manejar un paciente diabético con pastillas o con insulina, o los dos. Pero es un paciente demasiado, o sea, que está, porque la diabetes es una enfermedad consumptiva, consume al paciente, ¿de acuerdo? Porque al decir poliuria y polidipsia y poliuria es todo. Por la orina se va todo el azúcar y por ahí se van las calorías, se adelgaza. Entonces, para mejorarlo, le controlo la glucosa con insulina, lo controlo rápido y después capaz probablemente lo puedo pasar pastillas. ¿Por qué? Porque aumenta la captación por incremento de los GLUT4, acortadores tipo 4. El GLUT4, acuérdense, pregunta de examen es el más importante. Aumenta el uso de glucosa en el músculo, aumenta la captación de aminoácidos y disminuye la proteólisis. Y eso es lo que muchos fisiculturistas, yo creo que les hice un comentario, utilizaban muchos fisiculturistas, ¿no? Se hacen hipoglicemia, se inyectan insulina y cuando están en hipoglicemia, ya saben los síntomas de hipoglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de hipoglicemia? Baja la glucosa. ¿Cuál? ¿pH? No. ¿Cuáles son los síntomas? Eso, uno de esos, confusión. Ya, confusión. Otro. Sueño. Si me baja la glucosa que libero, la adrenalina. ¿Y qué puse la adrenalina? Temblor de mano, palpitaciones, mal carácter, agresividad. ¿Me entienden? Todo lo que puse la adrenalina. Acuérdense cuando ustedes están amados, ¿cómo se pone? ¿No? Rojos, el corazón les late, les tiembla la mano, les sale la vena en la cabeza, ¿no? Acuérdense, lo mismo pasa con el paciente con hipoglicemia, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque está liberando adrenalina. Entonces, cuando el paciente está en hipoglicemia, ¿qué hagan? Estos jóvenes comienzan a comer un montón de aminoácidos de carne. ¿Y esa carne dónde se va a ir? Se va a ir al músculo. Y así, muchos fisiculturistas arriesgan su vida haciendo eso, porque claro, ganan más o menos medio kilo de músculo, pero por cada hipoglicemia son 10.000 neuronas menos. ¿De acuerdo? Pues a los 50, 55 años, ¿no? Bien musculoso, pero acá arriba nada. De acuerdo a las neuronas que hayan ganado. Entonces, muy importante, muchachos, no hagan eso, no recomienden eso y tampoco lo vayan a hacer cuando ya sean ustedes médicos y vean un paciente y les pidan por favor que les hagan eso, porque es muy fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, se hace como prueba de estimulación para ciertas enfermedades, pero no para, evidentemente, para. ¿Qué hacen el tejido adiposo?
En el tejido adiposo es lo que menos le gusta, más que todo etapas. Aumenta la captación por incremento de los flujos. Pero ¿dónde coloca la insulina? La grasa. ¿Dónde la coloca? Los corticoides, ¿dónde lo colocan? Ya han hecho cortisol, ¿no? El doctor José Manuel. Omar. Ya han hecho cortisol, ¿no? Adelante. ¿Dónde coloca el cortisol? La grasa. Que yo lo veo. Ustedes son clínicos, van a salir clínicos sí o sí, aunque no quieran. Porque el San Antonio es clínico, si veanlo, usa el diagnóstico preocupativo. ¿Ok? El paciente que tiene cortisol elevado, síndrome de Cushing, lo tiene ¿dónde? La cara llena, el cuello de búfalo y la jiba. Entonces, en toda esta región, hacia arriba, ¿no? Es el corticoide. Ahí tiene sus receptores y ahí coloca la grasa. El hipotiroideo, ¿dónde lo tiene? Porque no sería hipotiroideo porque es como todo. No, así no es. El hipotiroideo no tiene en los párpados, en las manos, en las piernas. No es un tejido que se llama mixedema. No es grasa. ¿Y la insulina dónde lo coloca? En el abdomen y en las caderas. ¿Ok? Lo ves acá, nadito. Eso de ahí es insulina. La insulina lo coloca ahí. Todo lo que ustedes han comido y no han utilizado está ahí. ¿Correcto? Entonces eso es la insulina, lo coloca sobre todo en el abdomen. ¿Dónde? Adentro, en la grasa visceral, adentro de las vísceras, van a llevar anatomía, van abiertos a la grasa amarilla, la grasa visceral, eso es colocado por la insulina. Y también en la grasa subcutánea, que está afuera. Cuando alguna dama o un varón, para muchos varones que se lo hacen una liposucción, viene el cirujano y ¿qué hace? Coloca la cánula, mete la cánula y le saca la grasa de encima, la subcutánea. ¿Y qué le deja? La visceral, la de adentro. Y la visceral saca de nuevo la de afuera. Por eso que le damos una segunda, tercera liposucción. ¿Ok? Cuando yo hago una dieta de dejar de comer, porque muchos dicen, no, a ver doctor, bajar de peso se puede dejar de comer. Que comienza a comer pollito como pollito, pollito con